Las cosas más complicadas, difíciles y quizás absurdas son las que nos hacen retroceder quizás antes de tiempo. Y por supuesto, no nos permiten creer. Pero allí es cuando más debemos desarrollar y fortalecer y entrenar la fe, creer y creer que todo es posible. ¿Qué tal? Soy Gabriel Arcos y quiero darte la bienvenida aquí a la comunidad Antorcha. Te invito a que te quedes hasta el final de este mensaje, que lo compartas, que dejes algún comentario y también te suscribas a este canal. El día de hoy quiero precisamente compartir acerca de la importancia de creer, desarrollar esta fe, esta convicción y también entender que tenemos estos momentos de incredulidad y obviamente cómo superarlos. Quiero contarte una historia que la encontré hace algunos años atrás y me parece espectacular. Todos conocemos que existen los Juegos de las Olimpiadas, pero de invierno. Bueno, donde hay nieve, obviamente, donde hay hielo. Y resulta que en el año 88 se desarrollaron en Canadá estas Olimpiadas en la ciudad de Calgary, la ciudad donde ahora está viviendo mi hermano, a quien le mando un saludo. Y dentro de todas las competencias hay una que se llama bobsleigh. No sé si lo estoy pronunciando de la manera correcta. Pero este es el juego en el cual la gente, los competidores, se suben en un trineo y van por un tobogán. Llegan a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, imagínate. Bueno, resulta que 2 años antes del 88, un empresario norteamericano estaba en Jamaica y ve a unas personas jugando algo parecido a este trineo sobre hielo, o que tenía las características como para que los jugadores puedan participar en el trineo sobre hielo. Se le ilumina la idea de que estos jamaiquinos puedan entrar a las Olimpiadas. Entonces, date cuenta, un país tropical como Jamaica participando en una Olimpiada, en una competencia de invierno, de hielo, de nieve. Y resulta que, bueno, logra armar el equipo y clasifica a las Olimpiadas. Y cuando llegan allá, pues su presencia, la presencia de este equipo jamaiquino, lógicamente, genera atracción, un poco de admiración, curiosidad, pero también mucha burla. ¿Qué hacen estos caribeños? Que su especialidad, entre comillas, su especialidad quizás sea el reggae, aquí en Calgary para participar en los Juegos de Invierno. Ahora, lo que sucede en la competencia es algo súper bonito, súper interesante. Puedes imaginarte. Bueno, ellos están participando ya entre toda la gente y cuando están en el tobogán con su trineo, sufren un accidente. El trineo se desborda, se rompe, algo sucede y ellos terminan al final, son los últimos de la competencia. Esto es un tema de tiempo, no logran completar el tiempo correcto. Eso que parecía absurdo, que parecía una burla, pues se vuelve, digamos, justificado. ¿Qué están haciendo estos tipos acá? Pero su competencia no termina allí. Ellos toman el trineo, este juego es con 4 personas, toman el trineo y terminan la carrera, llegan a la meta cargando con sus manos, caminando, esforzándose, llegan a la meta y la cruzan así. Y claro, la gente se emociona, hay una ovación, se vuelven héroes en su país, porque muestran este poder, este poder de la creencia, de ponerse una meta y aunque parezca algo difícil, algo absurdo, una montaña que no va a ser fácil cruzarla, pues al final ellos lo logran y la gente se emociona. De hecho, esta historia se volvió tan popular que la hicieron una película años más tarde. Y también el equipo siguió compitiendo. Y en las siguientes Olimpiadas, si bien no han ganado medallas en las Olimpiadas, se han podido superar a otros países, han mejorado su nivel. Superaron a Estados Unidos, a Rusia, a Francia, que son expertos en estos juegos. Incluso en el año 2000 ganaron la medalla de oro en el Mundial de Trineo sobre Hielo, que fue en Mónaco. Repito lo que dije al inicio, las cosas más complicadas, las cosas que parecen absurdas, a veces nos pueden hacer retroceder antes de tiempo. Pero necesitamos allí decir, espérate un rato,
tengo una creencia, tengo fe, y aunque esta montaña parece grande, aunque este problema es demasiado absurdo para mí, para mis fuerzas, para mis herramientas probablemente, necesito creer y creer que todo es posible. Aunque los jamaiquinos no tenían ninguna tradición de este deporte de invierno, creyeron y llegaron hasta el final. Todavía compiten. Y bueno, este sí es un mensaje probablemente que suene a motivación, que sea motivacional. Pero no para emocionarte solamente, no para tocar solo esa parte sensible, sino sobre todo para desarrollar la confianza en Dios, desarrollar este poder que Él nos ha dado, que es el poder de la fe, y obviamente aplicarlo, creer que las cosas son posibles, que pueden ser posibles. Entonces el evangelista Marcos, en el capítulo 9, cuenta esta historia que quiero narrarles, que será el hilo conductor de este mensaje. Dice Marcos 9:14 que cuando llegaron a donde estaban, se refiere a Jesús con otros discípulos, de hecho estaba Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, cuando llegan a donde los otros discípulos estaban, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo, y todos corrieron a saludarlo. Entonces, Jesús llega, miran a una multitud, había una polémica, discutían, y cuando la gente se da cuenta de la presencia del maestro, pues se alegran y corren a saludarlo porque Jesús ya era popular y era muy, muy querido. La historia sigue contando que Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Claro, le llama la atención. ¿Cuál es la polémica? Y había gente importante. Es decir, estaba el pueblo, digamos, el pueblo normal, común, con los otros discípulos de Jesús. Y también habían maestros de la ley. Acuérdate de eso. ¿Qué es lo que discuten? Es la pregunta de Jesús. Y entonces uno de los que estaba allí le dijo, maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Esto está describiendo este hombre, padre de familia. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a mi hijo, o de mi hijo, perdón, a ese espíritu malo, pero no han podido hacerlo. Entonces, amigos, la polémica partía desde el hecho de que había un chico, un joven, un hombre, no sabemos su edad, pero esta persona poseída por un espíritu maligno, un demonio. Ese es el principio de la polémica y le narra los síntomas, ¿no? Mudez, no puede hablar, que es quizás lo que al inicio más enfatiza, pero también dice que tiene ataques, comportamientos agresivos consigo mismo, con el entorno, que le salía espuma de la boca, que los dientes le rechinaban y también lo ponía rígido. Ahora, en esta parte me quiero detener un instante para pensar en el sufrimiento que solemos tener, que tenemos los seres humanos, por el mal que le acontece a alguien cercano, por lo que le atormenta a una persona que amamos. Este padre tenía que vivir este tormento porque su hijo estaba siendo atacado de esta manera. Y eso nos sucede muy a menudo. Recuerdo en la adolescencia que se manifestó por primera vez la migraña fuerte de uno de mis hermanos. Yo ni siquiera había escuchado la palabra migraña, ya éramos adolescentes. Y mi hermano comenzó con este dolor de cabeza tan intenso que le llevó a tener delirios. Y comenzaba él a hablar incoherencias. Y entonces, obviamente, eso para nosotros fue una situación muy particular y de mucho temor, de mucho miedo y de impotencia por no saber qué hacer, cómo reaccionar y además qué le está pasando. ¿Por qué comienza a decir cosas fuera de lugar? Y causaba sufrimiento. Y esto le pasó algunas veces. Algunas ocasiones, incluso cuando estábamos en un paseo fuera de la ciudad, en la ciudad de mi madre, en Loja, le pasó eso y todos asustados, todos desesperados, sin tener respuestas. Pero eso
siempre nos pasa a los seres humanos cuando tenemos a alguien cercano, a alguien que amamos, que ha sufrido un accidente, que tiene una enfermedad, que tiene un problema económico probablemente, o un problema familiar, matrimonial, de relación con sus hijos, con sus padres. ¿Verdad que nos afecta, que nos duele? Y entonces, esa es la pregunta, ¿qué es lo que sientes y cómo reaccionas ante eso? Y esto es importante, este detalle, precisamente por lo que estaba viviendo este hombre y la desesperación que esto le generaba. El dolor, la impotencia, la necesidad de que alguien arregle esto, por favor. Entonces, obviamente le lleva a los discípulos porque seguramente los ve ahí. Los discípulos quizás estaban haciendo otro tipo de cosas o compartiendo el evangelio porque Jesús se había apartado un momento a otro lado. Y aquí viene el centro de la polémica, el verdadero problema. Y es que los discípulos no podían expulsar a este espíritu malo. Eso es lo que les tenía discutiendo. Ese era el mayor problema en ese momento. Porque los discípulos ya habían hecho milagros. La historia de los evangelios cuenta que ya habían predicado, ya habían expulsado otros demonios, ya habían compartido el evangelio, ya habían sanado enfermos. Sí, los discípulos ya habían hecho cosas así, los seguidores de Jesús. Pero este demonio, esta montaña, este problema más grande, no lo lograron enfrentar correctamente. Algo había que les detenía. Algo se oponía para que ellos no logren superar este mayor conflicto, este nuevo reto. Porque amigos, en la vida siempre nos llegan nuevas montañas que parece que son más difíciles de superar o quizás imposibles o quizás absurdas. Desafíos, retos, hasta anhelos, situaciones que se vuelven complejas, que quizás son parte de la vida, pero que se vuelven para nosotros tal vez insostenibles, difíciles de caminar, difíciles de transitar. Como lo que sucede y que ojalá todos tengamos la oportunidad de vivir los procesos educativos como se los ha planteado al menos en nuestra época moderna, actual. ¿No? Ahora los niños empiezan desde los 2, 3 años en el preescolar. Y el preescolar es un proceso de acuerdo a la edad, ¿no? Y luego la escuela, que se vuelve un reto más complejo ya para aprender a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, aprender de geografía, qué sé yo, historia. Y cuando ese reto parece que ya es superado, de repente llega otro que es más complejo y de nuevo entra de acuerdo a la época del ser humano, de la persona, lo que vive, que es la adolescencia, es el colegio. Y luego uno termina el colegio y muchos pueden decir ya hasta aquí. Y repito, si es que se logra y ojalá que sí, vivir todo el proceso, viene la universidad o un instituto, algo que se vuelve un reto más grande ya para profesionalizarse, ¿verdad? Y cuando parece que ya está todo allí, la sociedad, la gente, el sistema te dice, no, pero ¿sabes qué? Una maestría, algo más allá, un poco más de tiempo, todavía no se acaba, un poco más difícil la cosa. Y si puedes, 2, 3 maestrías. Pero si es que eso no es suficiente, ¿sabes qué? Te ofrecemos algo más complejo todavía, 4, 5 años de doctorado. Y aún así, todavía te podemos decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces un postdoctorado? Algo que te lleve al premio Nobel, si es posible. Bueno, cómo se vuelve compleja la vida, solo en este ejemplo. Cuando parece que ya se logró y que ya tal vez no puedes más, aparece un nuevo reto. Porque la vida es así, amigos. Ese fue el ejemplo de los estudios. Sin embargo, mientras vamos creciendo, vamos madurando, vamos adquiriendo otras responsabilidades, otra visión de la vida, vamos moviéndonos por los caminos de nuestra existencia, hay cosas que se vuelven más profundas, más difíciles de manejar, más complejas, con más aristas. Y entonces podemos comenzar a rendirnos tal vez, a creer que es demasiado grande esta situación que me estoy enfrentando, porque ya no es algo que tenía que lidiar tal vez a los 15 años. Ahora tal vez es un tema laboral de vida o muerte o una relación que puede resquebrajar a toda una familia. No sé, cada etapa tiene la complejidad que debe tener y la montaña que se debe transitar. El asunto y lo que quiero recalcar es que se manifiestan estas cosas que son más difíciles. Que repito,
La vida nos puede traer eso o nosotros mismos nos podemos plantear ese tipo de eventos, de momentos, de desafíos. Ahora bien, Jesús les dijo en la historia, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Fíjate estas preguntas. Repito, ¿por qué no han podido aprender todavía a confiar en Dios? Segunda pregunta, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme al muchacho. Qué extraña y fascinante reacción de Jesús. Miren, en el Evangelio de Lucas dice que regresó a ver a los discípulos, que los miró directamente a ellos. Así que esta especie de regaño tal vez está dirigida a los seguidores de él, a los que ya decían, yo soy tu discípulo, yo quiero hacer lo que tú mandas, yo voy a cumplir misiones, yo voy a predicar, yo voy a sanar, cosas que probablemente nosotros experimentamos, hemos decidido, quienes quizás me están escuchando acá, personas que decimos, no, yo quiero ser una persona, yo quiero ser un hombre espiritual, una mujer de fe, yo quiero compartir el evangelio, quiero vivir esta convicción, lo que sea. Y todos los días tal vez estamos haciendo lecturas bíblicas, oraciones, meditaciones en la palabra, en la fe, creciendo espiritualmente. Entonces, en esta montaña, quizás como con los discípulos de Jesús, les regresa a ver a personas así, tal vez a ti, quizás a mí. Y el reto, o más bien el regaño es, ¿por qué no confían en Dios? ¿Por qué no aprenden? Eso es lo que les dice. Gente sin fe, las palabras tan conocidas de Jesús, hombres de poca fe cuando se refiere a este tema. Hombres, mujeres de poca fe, para incluirnos a todos, por supuesto. Pero la pregunta que más me llama la atención, este reclamo probablemente que me hace explotar la cabeza, es cuando dice, ¿no pueden hacer nada sin mí? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Tengo que estar aquí para hacer lo que ustedes tienen que hacer, básicamente, lo que ya debían haber hecho? Yo no creo que se refiere a no depender de Él. Yo creo que la dependencia en Dios, la confianza en Dios, la búsqueda de su guía, de su bendición, es imprescindible para nosotros que nos consideramos seguidores de Cristo, espirituales y buscando esta espiritualidad práctica. Totalmente necesario, totalmente indispensable creer, confiar en Dios, buscar su guía, buscar su bendición. Entonces, cuando Jesús les dice, no pueden hacer nada sin mí, yo no creo para nada que se refiera a eso, a que, hagamos las cosas sin Dios. Yo pienso que habla sobre la responsabilidad y la obligación de hacer las cosas que, digamos, por inercia deberíamos hacer si es que decimos que conocemos a Dios, si es que decimos que tenemos fe en Dios, si es que decimos que somos espirituales, seguidores de Cristo. Hay que hacer, hay que vivir, hay que buscar cosas que quizás se vuelven obvias. Porque ya Él nos ha dado suficiente información, suficiente conocimiento. Si es que tú eres una persona nueva que está escuchando esto, ok, es muy comprensible, pero vas a tener la información, vas a saber qué cosas son buenas para tu vida. Sabemos qué cosas son buenas para el resto de gente, porque Él nos ha dado las herramientas, las capacidades, la lucidez para entender eso. Lo que ya es, lo que debería ser normal para nosotros. Y entonces poder tomar decisiones en ese camino. No necesitamos revelación para saber que debemos orar, conectarnos con Dios, meditar en su revelación. No necesitamos que estarle preguntando a Dios si es que hay que hacer caridad, tal vez, bendecir a la gente. No necesitamos esperar a que Él llegue para hacer cosas buenas. Este reclamo de Jesús me suena a ese llamado a actuar porque confiamos en Dios y sabemos lo que hay que hacer. No cruzarse de brazos esperando a que algo suceda, a que haya una revelación o la típica, bueno, estoy esperando la voluntad o el tiempo divino para hacer lo bueno. No se requiere esperar o preguntar, no.
Sabes lo que es bueno para la gente, ¿no es cierto? ¿Qué es bueno? Es bueno que seas respetuoso, amigable, amable. Es bueno brindar alimento, dar caridad si es que se necesita, dar tiempo, ser buen amigo. Esas cosas son buenas. Son buenas compartir noticias agradables que edifiquen el evangelio, ¿verdad? Eso es bueno para la sociedad. Cuidar, preservar la ciudad, la naturaleza, eso es bueno. Eso no hay que preguntarse. Eso ya lo sabemos. Si es que alguien está en una necesidad como la de este padre, es bueno brindar de alguna manera salud, oración, consuelo, agua, pan. Esas cosas no hay que preguntarlas. No necesitamos, oye Jesús, tienes que estar acá, Espíritu Santo, manifiéstate, háblame, revélame. Para nada. Sabes lo que es bueno para ti también, ¿verdad? Sabes que necesitamos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra espiritualidad. No hay que preguntarse eso, no hay que preguntarse si es que necesito alimentarme mejor de lo que me estoy alimentando. No tengo que preguntar a Dios si es que, ¿será que tengo que trabajar? ¿Será que tengo que esforzarme? Si es que voy a emprender algo, ¿será que si necesito laborar, ¿será que hago una carpeta con mis conocimientos, un currículum, o busco la manera de aprender algo nuevo, emprender algo si es que tengo estos conocimientos? No se necesita preguntar esas cosas, ¿verdad? Este llamado es a moverse para que suceda. Como hicieron el equipo jamaiquino que mencionaba al inicio. No es que entraron a las Olimpiadas por arte de magia. Ellos tenían que entrenar, tenían que decir, bueno, esto parece raro, pero el reto está puesto, vamos a practicar, a conocer de qué se trata y clasificar. Aquí me viene a la mente la historia de la familia de mi madre, de mi abuela específicamente, de mi abuelita, que ellos nacieron, eran de un pueblo muy pequeñito al sur del Ecuador, en la provincia de Loja. Un pueblo que se llama Cariamanga. Imagínense en los años 50, finales de los 50, mucho más apartado del resto de la sociedad, un poco más desarrollada, por así decirlo, donde las carreteras de nuestro país eran, imagínense, los años 50, ¿cómo sería? Pero ella decidió moverse a la ciudad más importante de su provincia, a Loja, salir de allí con un objetivo, que sus hijos tengan más oportunidades de estudio, básicamente. Siendo una familia de escasísimos recursos, pero se planteó algo que parecía muy difícil, muy arriesgado, tal vez para algunos absurdo. Pero hagamos algo, movámonos, accionemos. Sé que esto es bueno para mis hijos, voy a hacer el esfuerzo, el sacrificio. Y no se quedó allí, luego migró a la ciudad capital, a Quito. Otro viaje tenaz, sin saber qué iba a pasar, si es que había gente que le recibiera. Pero con una convicción, con una fe de que esto es lo correcto, esto es lo que necesitamos ahora, lo que necesitan mis hijos. Y vamos para adelante. Porque la fe lo que hace es mover al ser humano. No nos cruza de brazos, no nos hace que nos sentemos en el sillón esperando a que el resto de gente juegue bien el partido de fútbol mientras yo estoy dirigiéndolo, viendo la tele. Es estar allí, en la cancha, moviéndonos, jugando, participando, creyendo y accionando. Entonces, estas palabras nos vuelven responsables para hacer. Y luego entender que no debemos echarle la culpa a Dios por cosas que quizás nosotros ni hicimos. Es que no me sanaste mientras yo seguía alimentándome mal o sin hacer ejercicio, sin cuidar mi cuerpo. No me permitiste casarme con esa chica, aunque te pedí, pero nunca le di ni una carta por último, ni un mensaje de WhatsApp, ni siquiera sabe cómo me llamo. Pero en mis sueños me revelaste que era mi esposa, pero yo no hice nada. Creo que está claro lo que estoy mencionando, ¿verdad? Y quiero ser enfático en esto. Una cosa es confiar y creer en Dios, pedirle la bendición, pedirle la guía, pedirle su supervisión,
su presencia. Otra cosa es esperar 1000 señales para saber que tengo que hacer las cosas bien, las cosas obviamente correctas. Esto que queda muy claro, que Dios bendecirá, que Dios dará sabiduría, que Dios acompañará, que Dios sí abrirá o cerrará puertas, por supuesto que sí. Y al mismo tiempo yo tengo que accionar, tengo que caminar, tengo que creer. Y Jesús termina diciendo en ese verso, bueno, tráiganme al muchacho. Luego de regañar, tráiganme al muchacho. Y antes de continuar a ver qué pasó después, pues quiero recordarte que puedes aportar para que estos mensajes sigan llegando a más personas adquiriendo el libro que escribí que se titula Los 21 días con Jesús. Vas a ver aquí en la descripción del video y en el primer comentario un enlace para Hotmart donde puedes adquirir este libro digital o compartirlo con más personas para que puedan comprarlo. Es un precio bastante asequible y esto ayuda para que pueda yo seguir compartiendo estos mensajes. También totalmente sin costo que te suscribas a este canal, que compartas este mensaje, que también dejes un comentario, le dejes un like. Eso también me ayuda muchísimo. Y si es que deseas, puedes ingresar al grupo de WhatsApp exclusivo de la comunidad Antorcha. También hay un enlace aquí que tú puedes encontrar en donde tenemos un poco más de cercanía para poder enviar los mensajes recordatorios y algunos temas extras. Así que eso como paréntesis para seguir continuando con la historia. Entonces Jesús dice, tráiganme al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Fíjate todo lo que sucede en este cuadro. Hazte la película de la escena. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió, desde que era pequeño. A mí me llama la atención que Jesús hace unas preguntas y estas preguntas son como las de un médico, ¿no es cierto? Cuando vamos al médico, al doctor, nos pregunta cosas, los síntomas y esta pregunta interesante, ¿no? ¿Desde cuándo? Jesús actúa como médico porque Él estaba allí para sanar. Jesús está aquí para sanarnos, para sanarte. Obviamente, para sanar el cuerpo. Yo creo que la salud es un derecho divino, es un regalo divino. Está aquí para liberarnos, para sanarnos. Y creo que todos conocemos, hemos escuchado, hemos vivido o tenemos de cerca testimonios de sanidad, de enfermedades múltiples, complicadas y otras probablemente más triviales, entre comillas. Pero no solo vino a sanarnos el cuerpo, vino a sanarnos lo profundo, a darnos respuestas, a darnos salidas de esas cosas que experimentamos, de los dolores emocionales, de los conflictos económicos, laborales, intelectuales, de las relaciones interpersonales, esas cosas que en nuestro diario vivir experimentamos con nuestro carácter, con las personas alrededor, con nuestra pareja, hijos, lo que sea, como tú vivas y esté construido tu mundo, allí el Señor vino, está para sanarte, para liberarte. Y la pregunta de Jesús aquí es muy bonita. ¿Desde cuándo le pasa esto? Entonces, si es que vamos al cuerpo y vamos más allá del cuerpo en esta sanidad que Jesús viene a ofrecernos, también es bueno preguntarse y entender que Jesús te pregunta, bueno, no porque Él no sepa, sino porque es este proceso de interacción con este Dios personal. Amigo, Gabriel, ¿desde cuándo te pasa esto? Porque es una reflexión también interna, interior, personal. ¿Desde cuándo estoy sufriendo esto? ¿O desde cuándo me pasa esta situación? ¿Desde niño? Tal vez sí, en la niñez tuve lo que ahora se habla mucho de la herida, estas heridas. Bueno, me hicieron esto, viví esto, me pasó esto, que lo tengo marcado, o en adolescencia, llevo años, o empezó hace poco quizás, la semana anterior, con esta ansiedad, con esta angustia, no sé qué es, pero Señor, esto es lo que me está pasando desde ayer, desde anoche, desde hace 5 años o 4 años que vengo luchando con este tema laboral. No encuentro un sentido de vida, no encuentro motivación, no encuentro el camino, no encuentro las respuestas. Y esa fue la respuesta, lo que le dijo este hombre desde pequeño. A él le pasa esto desde pequeño. Y aquí me surge a mí esta reflexión: si acaso el tiempo es un limitante para Dios.
¿Acaso el tiempo es un limitante para la fe? Si es que esto viene desde hace 5 años, 10 años, desde la niñez o desde ayer, Dios tiene este presente perfecto y este presente eterno en el cual Él actúa. Nosotros medimos por segundos, por minutos, por años, décadas, y nos ayuda a ordenarnos y creo que es importante. Y al mismo tiempo, está este presente perfecto de Dios, este tiempo que es divino, en el cual no hay una limitante. Si este problema viene de ayer o viene de años atrás, igual Dios puede actuar y quiere actuar, quizás con el deseo profundo de que nuestra fe se fortalezca, con la necesidad de que nuestra fe sea más grande. Porque Jesús y este poder de la fe que nos ha dado, de la creencia, es la que mueve la mano de Dios y hace los milagros y nos llama a movernos. Entonces, este hombre sigue mencionándole lo que sucede, ¿no? Desde que era niño, el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Medular ya en la parte que se va volviendo climática esta historia. Lo que le dice y cómo le dice. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta de Jesús es grandiosa. Es una lección, la lección central de este mensaje. ¿Cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedo? A ver, un ratito. ¿Te das cuenta a quién le estás preguntando esto? Yo me estoy imaginando este diálogo. O el diálogo interno de Jesús, probablemente, ¿no? Así como le regresa a ver y... A ver, para un momento. ¿A qué estamos jugando acá? Dices que me traes a tu hijo porque ellos no pueden hacer algo por tu hijo. Y a mí me preguntas, ¿y si puedes? Hazlo. ¿Cómo que si puedes? Y termina la respuesta de Jesús con esta declaración potentísima, que ha sido también el hilo de este mensaje. Todo es posible para el que cree. ¿Crees? En otra versión le dice eso. ¿Crees? Para el que cree, todo le es posible. Ahora, ¿crees? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y miren, tal vez nosotros no le decimos a Dios, si puedes, hazlo. No creo que le hemos dicho eso a Dios, no sé. Al menos yo no. Pero sí tenemos la actitud de este hombre delante de Dios. Tal vez no las mismas palabras, sin embargo, si utilizamos cosas como probablemente internas, ¿no? Pero, ¿será? ¿Me sanaré? ¿Se sanará? ¿Sí lo lograré? ¿Sí llegaré a la meta? ¿Sí terminaré este año? ¿Sí me arreglaré el alma, las emociones? ¿Será que sí voy a poder dormir y superar el estrés y la ansiedad y el insomnio? ¿Será que sí se puede? No ha de ser. No sé. Tal vez hago ayunos, que es lo que nos hablan mucho en la religión, en la iglesia o en la fe. Tal vez vigilias, tal vez me la paso oyendo música cristiana y las radios y los videos y mando versículos. Y estoy allí de rodillas en el cuarto de guerra y de fe. Y luego de eso así como que, pero será. Es muy típico y creo que es muy normal. Bastante seguido, o algunas veces, no seguido, pero algunas veces he contado la historia de una señora de la iglesia, de una hermana de la iglesia. Cuando yo era niño todavía, unos 12 años probablemente, esta señora se enfermó de cáncer terminal. Esta historia yo la conozco de primera mano, Dios. Fueron los líderes de la iglesia, en nuestra iglesia los llamaban diáconos, a predicarle, a orar y obviamente a compartir la palabra a esta hermana, a su casa, porque ya estaba en cama, ya
Estaba bastante mal. Oraron, oraron por su salud. Seguramente que oraron por sanidad. Y seguramente le leyeron versículos de ánimo, salmos, promesas. Y cuando salieron de la casa, allí en la puerta de la casa de ella, sus comentarios fueron: ya no va a poder más. Pobrecita la hermana, ¿cómo está tan afectada? La familia ya debe estar haciendo los preparativos para los funerales y sí, qué pena, cómo está, ¿no? Ya demacrada, deteriorada. Ya le queda poco. Ese tipo de comentarios y ese tipo de actitudes. Y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No eran cualquier persona o cualquier gente la que fue a visitar, eran los líderes, los diáconos, los predicadores, los pastores, como quieras verlo, o las personas de fe, como te dije un instante, los que probablemente estamos haciendo devocionales y predicando y haciendo videos y diciendo cree en Jesucristo y todo el proceso de compartir el evangelio, hacer la oración de sanidad para luego decir, pero bueno, igual no va a poder vivir, no va a salir de esta, por más que haya orado por ella. Esa es la actitud, y la actitud muy común y constante en nosotros. ¿Cómo no se va a sentir quizás molesto, ofendido o con esta reacción Jesús de decir, bueno, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Acaso no pueden aprender a confiar? ¿Acaso crees que yo no puedo? A mí me parece bastante lógico que Jesús tenga estas reacciones en esta historia. Por eso él dice, oye, ¿cómo que sí puedes? Pero lo interesante de la respuesta de Jesús no es solamente con respecto a él, ¿cómo que sí puedo? Él le dice, tú también puedes. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo le es posible. O sea, no es una cuestión exclusiva mía porque soy Jesús, el Hijo de Dios. No, es para todo aquel que cree. Todo el que cree tiene la posibilidad de hacerlo. Si es que crees. Y le pregunta, ¿puedes creer? ¿Puedes confiar? Y nuestra pregunta ahora en este momento es, ¿qué necesito creer? ¿Qué necesitas tú creer ahora? Aunque parezca grande, difícil, absurdo, que lleve años atormentándome, estropeándome, poniéndome una piedra en el camino, aunque lleve años, ¿qué necesito creer para que ya eso se supere, para que esa montaña sea cruzada, para tener la paz, para poder dormir, para poder amar, para poder solventar estas deudas, lo que sea? ¿Qué necesito creer? ¿Qué necesitas creer? Aunque parezca algo absurdo. Salud, trabajo, emprendimiento, familia, emociones, la mente, salud mental, ¿qué? Y eso que necesitas creer, piensa o mira a Jesús diciéndote, ¿puedes creer? ¿Puedes confiar en Dios? ¿Crees que todo es posible? Y enseguida el padre gritó, exclamó, clamó, dicen otras versiones. Sí, sí confío en Dios. Si hubiera sido hasta ahí, hubiera sido bien este hombre. Pero él demuestra una vez más cómo somos los seres humanos. Porque dice, ayúdame a confiar más en él. Otras traducciones lo dice, sí creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame a creer más. Porque es como nosotros, nuestra realidad. Sí creo. Estoy convencido de que incluso si estás escuchando esto, es porque crees. Porque tienes una fe, porque proclamas una convicción espiritual. Y también es normal. Sí creo, pero no tanto. ¿No es cierto? Y eso es lo que le está pasando a él. Sí creo que le puedes liberar a mi hijo. Pero como ya tus discípulos no pudieron, empieza a entrarme la duda. Como ya han pasado este tiempo, a mí me cuesta creer. Como ya la sociedad, el mundo está así, de hecho pedazos, ya como que medio complicado, Diosito. Ayúdame a creer. Y Dios ayuda a creer. Para eso está este tipo de mensajes, para ayudar a creer. Para eso está tu lectura de la Biblia, para eso están los testimonios. Para eso está que te enfoques en la alabanza, en el agradecimiento.
en ver todas esas bendiciones que has recibido de Dios, todo a tu alrededor, los detalles más sencillos y las historias más grandiosas en donde Dios se ha manifestado. Y eso incrementa tu fe. Historias como las de estos jamaiquinos nos mueven a creer y decir, bueno, estas cosas sí son factibles. Aunque la gente se oponga, aunque mi propia mente se oponga, hay cosas que son posibles. Y nos ayudan a creer. Y la obra misma de Jesús ayuda a creer. Porque entonces Jesús vio que se estaba amontonando mucha gente alrededor y allí reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malvado, ¿qué impides hablar a este joven? Te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y Jesús expulsa a este demonio con una palabra de autoridad. Él no tuvo que revolcarse, no tuvo que gritar, no tuvo que dar ni sé cuántas vueltas alrededor de este joven. Simplemente le dijo y se cumplió. Y el espíritu malo, fíjate, esta parte ya del clímax de la historia, el total clímax, cuando se está dando el milagro, el espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque, el ataque final. Y luego salió del muchacho y lo dejó como muerto. Toma atención en esto, porque mucha gente decía, está muerto. En otra versión me gustó cómo dice la gente, porque es como, ya se murió. Así lo traduce. Ya se murió. Y me parece interesante porque así solemos reaccionar también. Ya se acabó, ya perdió, ya no se puede, ya. Porque lastimosamente así también solemos reaccionar los seres humanos. Es difícil incluso ver y aceptar el milagro. Ya te sanó, sí, pero necesito una segunda opinión, ¿no es cierto? O sea, necesito una confirmación de esto. Ya firmaste el contrato para este trabajo, sí, pero no sé si es que realmente vaya a estar mucho tiempo. Tal vez solo estoy a prueba. No sé si es que lo vaya a lograr. Es decir, el milagro se da y nosotros comenzamos a poner como que estas observaciones hacia lo negativo, hacia la falencia, hacia lo que no tenemos o hacia el peor escenario que pueda presentarse. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Y es que Dios no hace las cosas a medias. Nosotros somos los que creemos a medias. Es como lo que me ha pasado un par de veces al menos, que me regalan un postre en una cafetería, alguien llega con un postre para mí y yo por vergüenza, por recelo, porque no sé, porque no abro la boca para preguntar bien, lo que sea, me como solo una parte del postre, porque digo, tal vez sea para el resto de gente también, tal vez para quien me invitó, y hasta por delicadeza, como solemos decir, queda el postre a medias y no lo disfruto del todo. Ni me lo termino de comer, ni lo disfruté tanto porque era como que hay un poquito, por si acaso se vayan a ofender si es que me pego toda la cucharada. Cuando ya está el regalo, cuando ya está el milagro, cuando ya está allí en la mesa. Y es triste, y es hasta patético, pero así solemos hacer. Y así solemos hacer mucho con Dios. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Aunque la parte climática de la historia traiga este último ataque, tanto así que aparentemente se perdió la vida de este hombre, se perdió la competencia, los jamaiquinos se les rompió y se les acabó el trineo y ya, la partida está aparentemente finiquitada. Ese es el clímax. El desenlace es diferente, es precioso. Con Jesús acercándose al joven, tomándole de la mano y levantándolo. Y dándole una nueva vida, una nueva oportunidad para él, para su padre, para su familia y para la sociedad entera. Algo diferente, algo nuevo. Porque llegas a la meta, tal vez con el trineo en las manos y roto, pero con la ovación del mundo entero diciendo, wow, creíste. Y se dio lo que estabas buscando, se dio lo que estabas necesitando, aunque tuviste que pasar por una travesía bastante compleja, quizás larga, quizás una montaña muy elevada, unos riscos difíciles, tal vez tenías que escalar, no solo caminar, pero lo lograste. ¿Por qué? Porque confiaste y creíste que lo aparentemente imposible se vuelve posible. Por la mano de Dios, porque esa mano de Dios se ha movido porque tienes fe. Aunque los otros no pudieron,
aunque había sido atacado desde niño, aunque al padre le faltaba la fe, aunque la gente creyó que el muchacho dejó de vivir, lo imposible fue posible. Y en la escena final, ya llegando a los créditos, cuenta Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 17, lo puedes revisar, que se acercan a Jesús ya casi que en secreto y le dicen: oye Jesús, ¿por qué no pudimos expulsar a este espíritu? Y Jesús les respondió textualmente, les leo: porque ustedes no confían en Dios. De nuevo, la fe, la confianza, la creencia. Ese es el énfasis. Es porque no pudieron confiar. Les aseguro, y esto lo han escuchado 10,000 veces, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como el grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Hasta lo cantamos: si tuvieras fe como el granito de mostaza. Ahora, podemos cantarlo, podemos leerlo, podemos repetirlo, lo puedo predicar. Ahora, el reto real es vivirlo. Tal vez la montaña más complicada es realmente la fe, creer así, tener esa convicción. Pero amigos, el llamado finalmente es creer que las cosas son posibles y actuar. Se levantarán las dificultades, las nuevas etapas que quizás traigan retos más complejos, complicados, difíciles y quizás absurdos, que parecen imposibles de vencer y que pueden generar la falta de fe, despertar la incredulidad. Y ahí es cuando necesitamos entonces clamar: ayuda mi incredulidad, ayúdame, ayúdame, necesito moverme, necesito actuar, necesito creer, ayúdame a creer más. Y quizás hoy necesitas creer para mover esa montaña, para cruzarla, para que no se vea o parezca tan grande como la estás viendo. Y te animo a que lo digas ahora, a que ores. Si quieres repetirlo, estas mismas palabras, o en tu momento, en tu espacio, con tus propias palabras, decirle: hoy puede ser posible lo imposible. Hoy quiero, necesito y pido que sea posible. Hoy quiero creer que nada es imposible para mí porque creo en ti, porque creo en Dios. Hoy tomo con responsabilidad la fe y decido hacer lo correcto, decido hacer lo bueno. Hoy confío más en Dios. Hoy tengo fe, hoy confío más en ti. Hoy creo que todo es posible. Que así sea, mis queridos amigos, y que Dios les bendiga. Gracias por haber llegado hasta este momento de este mensaje. Recuerden compartirlo. Este video puedes mandarlo a más personas, y si no, con tus propias palabras. Lo que has aprendido, llevarlo, compartirlo a más gente. Sí te animo a que te suscribas, que le dejes un comentario, que le dejes un like, porque eso ayuda también a que este video llegue a más personas. También te recuerdo que puedes adquirir el libro de los 21 días con Jesús para seguir apoyando este proyecto a esta comunidad Antorcha. Y si es que deseas unirte a la comunidad en el grupo de WhatsApp, pues aquí está también el enlace, que simplemente le das clic y puedes ya ingresar al grupo de WhatsApp. Nuevamente te mando un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo mensaje. Adiós.